distinta. El embrión es un embrión humano, eso es evidente. Y este es el motivo por el que consideramos que el aborto no es éticamente aceptable, por ese continuum que a mi juicio convierte en arbitraria cualquier ley de plazos. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 16? Es una pura arbitrariedad. Es una realidad científica también, esto lo decía Gaffo, lo he escuchado, lo dice en este trabajo, el que en las imágenes ecográficas de un embrión de mes y medio no hay mucha diferencia con las de un feto, ni estos son distintos de la imagen del recién nacido, morfológicamente, en el sentido morfológico. Por tanto, los que defienden el aborto tienen la carga de la prueba, tienen que demostrarnos que es distinto, que pertenece a una realidad distinta, el no nacido del nacido. Desde luego, mientras no lo consigan, decía el padre Gaffo, el no nacido, por favor, dejémosle que goce por lo menos del beneficio de la duda. Del beneficio de la duda porque está en juego algo tan importante como la vida humana y como el derecho a su protección. Hasta tanto no lleguemos científicamente a la conclusión de que son entes distintos, hombre, igual que in dubio pro reo, dejémosle el beneficio de la duda. Hay otro pensamiento, 2 minutos por favor, que es de un premio Nobel como Adolfo Pérez Esquivel, que dice que quien justifica el aborto justifica la pena de muerte, y yo estoy en contra de la pena de muerte y contra el aborto. Es una simplificación, pero es bastante expresiva. Es bastante expresiva. El pensamiento sobre el que quiero poner el mayor énfasis, para ser consecuentes, y sobre todo en un espacio como el espacio en el que estamos en este momento, es el pensamiento de Gaffo, que cierra la reflexión que antes muy rápidamente he descrito. Dice Javier Gaffo que los cristianos debemos tener una gran sensibilidad cuando hablamos de la vida y no frivolizar, y por supuesto aplicarnos en más de una ocasión aquel mandato de no juzguéis y no seréis juzgados. Pero insisto en lo de la sensibilidad. Gaffo dice, tenemos que tener una sensibilidad inequívoca hacia el valor de la vida no nacida, pero añade, también hacia la vida ya nacida. La vida que debe ser respetada, protegida y promocionada en su proceso de realización personal. Por ello, el que está a favor del derecho a la vida, en su dimensión de vida no nacida, debe ser consciente de que asume una postura exigente, dice él, incluso incómoda. Por ejemplo, tendrá que preguntarse, como me decía a mí hace tiempo un sacerdote brasileño, cuando me describía la realidad social de los niños de la calle, los niños de rúa, en ciudades como Río de Janeiro o como Sao Paulo, deberá preguntarse, digo, no solo si respeta al no nacido, sino igualmente si se garantiza el desarrollo de las vidas ya nacidas, y que, como decía Gaffo, son esas vidas que, carentes de todo tipo de apoyo, de soporte humano y social, pueden abortarse, entre comillas. Podemos estar ante otro tipo de aborto. Pueden abortarse, pueden frustrarse, pueden perderse en su proceso de realización personal. Porque no basta, y vuelvo a utilizar las palabras de Javier Gaffo, no basta con oponerse al aborto o a la eutanasia, sino que cada uno de nosotros tenemos que cuestionarnos cuál es nuestra sensibilidad y nuestra respuesta hacia injusticias de este mundo que son responsables de muchos abortos de niños que ya han nacido y de muchas eutanasias de ancianos que mueren en la más fría soledad. Estamos en Cuaresma y a mí me gustaría concluir con una reflexión muy personal, sin ninguna pretensión de descubrirles nada. Me gustaría concluir subrayando la diferencia entre lo que es quitarse la vida, quitarse desesperado la vida, destruir la vida en su origen, y el acto, evidentemente, que estamos de alguna manera recordando
de sublime generosidad, de sublime oblación, de entregar la vida, de darse por amor en rescate de muchos, como dice hoy precisamente el Evangelio de San Mateo. Esta entrega, en mi opinión, es un modo de ejercitar la vida, de ejercitar el derecho a la vida por parte de quien es Señor de la vida. Y evidentemente es un modo de ejercitarla que, continuando con esta modesta reflexión cuaresmal, encuentra su pleno sentido en la resurrección de la Pascua. Muchas gracias. Pues ahora tenéis vosotros la voz para hacer las preguntas que queráis. Podéis presentaros. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias por su conferencia. Me ha parecido interesante quedarse corto. Bueno, yo me llamo Marta, estoy casada, tengo una hija. Es lo más importante que puedo decir de mí. Lo demás ya es accesorio. No sé, creo que como Dios saca del mal bien, ¿no? O sea, me alegro de que este debate, por llamarlo de alguna manera, haya salido a la luz ahora, ¿no? Con esta nueva pretensión que nos quiere imponer el gobierno, ¿no? Porque a mí desde luego me hace como reflexionar, ¿no? Cosas como que aparentemente tenía creídas, ¿no? Pues replanteártelas. Más que replantearlas, entender los porqués, ¿no? Y tengo que reconocer que a mí el tema del aborto me revuelve las tripas de una manera que me hace llorar, ¿no? O sea, como que me parece tan incomprensible que me hace pensar qué puede llevar a alguien, ¿no? A entender algo que a mi juicio es una aberración evidente. O sea, quiero decir, no sé, como muy palpable, ¿no? Entonces, lo que me surge ante esto es decir, bueno, ¿y ahora nosotros qué hacemos? O sea, yo no quiero pensar cuando pues me muera, ¿no? O sea, que cuando se tenga que pues demostrar que he hecho yo en la vida, ¿no? Más que demostrar, contarle al Señor qué he hecho yo, ¿no? Pues decir que vivía en el siglo XXI, que viví cuando se aprobó esta ley del aborto y que yo me quedé en mi casa sin hacer nada, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ha dicho que me parece muy interesante, con la que me quedaría, es como la promoción de la familia, ¿no? O sea, de políticas familiares, pero eso me parece un poco más en el ámbito político, ¿no? O sea, yo quiero decir, todos los que estamos aquí, o sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque no me quiero quedar solo en la queja o en pensar que esto es espantoso, sino, o sea, yo tengo la necesidad de hacer algo, me parece que estamos llamados a eso, yo por lo menos así me siento. Entonces, pues dada su experiencia y pues me gustaría bueno, sobre todo su experiencia personal, si nos puede iluminar en esto que planteo, y perdón por haberme alargado. Bueno, obviamente, Marta, yo te agradezco los comentarios y voy a ser muy breve. Las respuestas más importantes son siempre las respuestas personales, independientemente de las respuestas políticas, porque, con toda sinceridad, los partidos fundamentalmente lo que buscan son votos y cuidan mucho arriesgar a perder votos, y por eso posiblemente los planteamientos son menos tajantes de lo que debieran ser. Eso es lo primero. Por tanto, respuestas personales, cada uno en su conciencia.